Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Hoy quiero hablar de el clásico ¿qué es mi llamado? Puede que tengamos mucho tiempo ya en la iglesia, miramos al pastor, miramos a los hermanos, a los maestros, miramos a los líderes de alabanza, los sugieres, los que están en la oficina quizá, y nos podemos preguntar o decir hacia nosotros mismos, sabes que yo no predico como el pastor, yo no enseño como los maestros, yo no tengo la amabilidad o la paciencia que tienen los sugieres. ¿Qué es mi llamado? Y puede ser una pregunta que a veces te trae desilusión, te desanima. Pero entre más sencillo hagamos las cosas y nos pongamos a pensar lo más sencillo posible, es mejor. Porque no te vas a dar cuenta de qué es lo que tú estás llamado para hacer hasta que empieces a hacer. Pero yo te lo quiero simplificar a decir que tenemos que hacer lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. Y no debemos adelantarnos tanto a decir, yo voy a predicar, o yo voy a sanar a los enfermos, o yo voy a orar por los endemoniados, o yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Simple y sencillamente vamos a leer la palabra a ver qué nos dice. Te garantizo que encontrarás esa cosa en la que mejor fluyes tú, si hacemos estos pasos. Son 6. Dice Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí empezamos. Para poder hacer discípulos, primero debemos ser discípulos. Porque ellos fueron discípulos antes de poder ser mandados. Así que, para empezar, sí nos podemos preguntar qué es lo que es nuestro llamado, qué es lo que vamos a hacer, pero tenemos que primero conocer a Jesús, ¿verdad? Tenemos que saber quién es, tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que leer su palabra, y lo miramos así en estos 6 pasos. Paso número 1 es seguirlo. A los discípulos, cuando los encontró, por ejemplo, a Pedro, le dijo, sígueme, ¿verdad? Dejó Pedro de estar pescando y todo, dejó a su familia y se fue tras el Señor. A nosotros en Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, hablando de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que todos los días hay que negarnos a sí mismos, no hacer caso a lo que nuestra carne quiere, sino ya haber pasado tiempo con papá en oración y saber lo que papá quiere que hagamos. Y hacer eso, seguirlo en realidad, no nada más de el miércoles y el domingo voy a la iglesia, o el martes y sábado voy a la iglesia, o lo que sea, sino todos los días en todo lo que hacemos. Paso número 2, ver quién era o conocer quién es. Dice Mateo 17 del 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él, hablando con Jesús. Verso número 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas o como tienditas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dios mismo hablándoles. Estaban a punto de hacer ídolos a Moisés y a Elías, delante de Dios, delante de Cristo. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Así nos pasa a nosotros a veces en el mundo. Tenemos ídolos, tenemos a Dios y tenemos nuestros ídolos. Entonces a veces queremos idolatrarlos, adorarlos, y hacer 3 cosas en vez de una. Adorar a 3, adorar a 2, en vez de solamente a Jesús. Entonces, Dios aquí, otra vez, de alguna manera media leve, dando a entender de que no debemos tener ídolos. Porque dice que se levantaron y solamente vieron a Jesús. Reconocieron quién era el importante, reconocieron quién es a quien deben de seguir. Ya sabiendo quién es. Punto número 3. Vieron lo que hacía, ellos tuvieron la oportunidad de estar con él, mirar todo lo que hacía, y ahí podemos poner cualquier milagro, ya sea la mujer del flujo de sangre, el de la mano que estaba seca, el endemoniado, los 2 ciegos, etcétera, etcétera. Pues ahí podemos meter cualquier versículo de cualquier de los milagros que hizo Jesús. Cualquier cosa, ahí podemos meter cualquier milagro que hizo Jesús. Punto número 4. Vieron lo que no le gustaba. Mateo 21, del 12 al 13. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido o hecho en una cueva de ladrones. Y sí, lo miramos mucho, ya sean los hermanos que tienen sus iglesias enormes de miles de personas, y para soltar una palabra dicen: si me depositan cierta cantidad o vienen y traen tanta dinero al altar, yo les puedo dar la bendición de Dios. Es como que la bendición de Dios te la da Dios, no se compra. Y aquí estaban literalmente haciendo negocio con el pecado del pueblo. No, cómprame mi palomita, ves y sacrifícala y todo está bien. No tienes que arrepentirte ni vivir una vida mejor. Come on. Otra cosa que los discípulos tuvieron la dicha de poder mirar, experimentar ahí literalmente enfrente de él, vieron a Jesús orar. Marco 1:35 dice: Jesús recorre Galilea predicando. Y dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Estaba solo. Desde muy de mañana, aún siendo oscuro, cuando nosotros quizás no nos queremos levantar, cuando nosotros quizás otros 5 minutos más le decimos a la alarma, o no nos levantamos a orar en la mañana temprano. Pero ahí oraba Jesús, temprano, a solas, con papá. El versículo de referencia a esto es Lucas 4:42 al 44. Y dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Me llama la atención que en una menciona que muy de mañana, y en la otra dice siendo ya de día. Eso a mí me dice que no lo hizo quizás una vez, o tal vez que lo hacía por mucho tiempo.
oraba por mucho tiempo, al punto de que iban y lo buscaban. ¡Ey! Ya no te vayas, ya no te vayas. Necesitamos que nos des la palabra. Y él decía, sí, pero estoy orando porque ahora me toca ir para allá a predicar. A ti ya te prediqué, agarra lo que necesitas, mastícalo, aprende y sigue leyendo. Y nosotros a veces oramos 5 minutos y ya no sé qué decir. Y ya me voy. Punto número 6. Vieron que ayunó. Jesús les hablaba de ayunar después de que les dio el Padre Nuestro. Y les decía cómo orar. Después del Padre Nuestro, ayuno. Les hablaba del ayuno. Ok. Ahí para que lo correlacionen ustedes, en su vida. Tenemos que orar y ayunar. Dice Mateo 6, 16 y 18. Al 18, perdón. Punto número 6. Cuando ayunéis, no dice si ayunan, dice cuando ayunen, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Unge tu cabeza y lava tu rostro. En la oración, con el ayuno, renuevas tu entendimiento, cambias tu chip, y no nada más eso, sino que te llenas del Espíritu Santo. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, porque también dice ahí, y lava tu rostro, no precisamente es nada más tu rostro, sino que con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, con ese tiempo que pasamos con papá, es importante decirle, límpiame. Con el ayuno estás matando tu carne. Con la oración estás matando tu orgullo. Así podemos vencer y cambiar. Podemos limpiarnos y cambiar. Yo estoy seguro que si hacemos todas estas cosas, es muchísimo más fácil saber. Una, porque vas a estar orando y ayunando y pasando tiempo con papá, vas a saber qué es lo que papá te llamó a hacer. Porque él te va a decir. Él te va a decir, vas a estar inquieto por hacer algo, lo vas a hacer y Dios te va a acompañar a hacerlo. Y te vas a dar cuenta, es esto. Si hacemos todas estas cosas, se nos va a hacer fácil poder predicar el Evangelio. Y vamos a poder ir a ser discípulos. Será fácil demostrar cómo se vive una vida cristiana, como la vivieron los discípulos, los apóstoles. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar haciendo igual. Porque el pasar tiempo con Dios y el Espíritu Santo te va a traer revelación, te va a traer guianza en lo que debes de hacer, en lo que debes de sentir, en todo en tu vida. Te va a traer el denuedo para poder predicar. Vendrá palabra incluso a lo mejor de sabiduría, de profecía, no sabemos en qué te vaya a usar el Señor, pero te vas a dar cuenta. Solamente haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Estarás conectado con quien te dice qué es lo que ocupas y qué es lo que no te sirve y qué es lo que tienes que hacer y para dónde tienes que ir. Y yo te aseguro que todas las personas que están alrededor de ti se van a dar cuenta de quién te acompaña. Dios los bendiga, hermanos. No se olviden de comentar, dejar su like. Si quieren sugerencias de algún tema, pueden escribirlas abajo. Dios los bendiga.